Hola, estimados estudiantes. Esto es Dibujo Libre 2 de la carrera de Diseño Gráfico del Instituto Universitario de Tecnología Antonio José de Sucre. El día de hoy vamos a presentar algo adicional a lo que serían las escalas monumentales, cómo sería su representación y más o menos unas referencias de lo que estaría presente dentro de sus dibujos o lo que debería estar presente en sus dibujos, en sus composiciones para las actividades. Recordándoles que, bueno, que deben utilizar la perspectiva con un punto de fuga a través de una retícula ya creada y a partir de allí pues hacer esa composición que sería la segunda actividad del primer corte. Entonces voy a compartir con ustedes la pantalla del aula virtual. Eh, También voy a hacer algunos recordatorios, algunas cosas que están pendientes por revisar por parte de ustedes, diciéndoles que bueno, que este ya es el último webinar del primer corte. Un poco la idea es recordarles que para la próxima semana pues no va a haber webinar, por lo tanto ustedes deben ya ir haciendo la culminación de sus actividades para el primer corte. Y bueno, entonces aquí van algunas cosas que deben tomar en cuenta en ese sentido. Entonces, recuerden revisar los planes de evaluación de Dibujo Libre 2, los planes de webinar de las clases y colocarse en la aceptación de planes de evaluación y webinar. Acabo de, pues, de meterme allí. Ustedes recuerden que son 30 o 32 ya inscritos en esta materia. Y bueno, la idea es que, bueno, que participen aquí en la aceptación de planes y evaluación de los webinars para Dibujo Libre 2. Recordarles también, como ya se está casi finalizando, estamos en la recta final del primer corte, entonces, por mi parte, ¿ok? Por mi parte voy a ir revisando en la medida de estas semanas y del tiempo, lo que permita pues internet y la luz. eh, Paulatinamente voy a ir revisando ya las actividades que conciernen al primer corte. Entonces, ustedes deben estar pendientes por esta parte de calificaciones, ¿sí? Eh, pues por supuesto de sus notas, de las actividades que están. Recuerden que una de ellas es Vamos a conocernos y actualiza tu perfil, que es un foro evaluado de 5 puntos. Este finalizaba como fecha recomendada para el 15 de octubre, sin embargo sigue abierto hasta el 29 de octubre. Entonces, los que no han participado aún pueden seguir participando aquí en la actualización de su perfil y saludar. ¿Ok? Otro dato importante es que dentro de las actividades, es que bueno, esta semana ya para el 22 de octubre tiene fecha recomendada de cierre lo que sería la actividad de perspectiva monumental con un punto de fuga. Entonces, repito, cierra para el 22 de octubre. Sin embargo, si pasan la fecha, se complica un poco, pues tienen esta actividad abierta hasta el 29 de octubre, que es el cierre del primer corte. Entonces, insisto en que tanto los foros y esta perspectiva monumental, esta actividad, deben revisarla en la medida de lo posible y revisando sus calificaciones. Como les digo, pues yo voy a ir revisando paulatinamente pues estas actividades, haciendo su respectiva retroalimentación y puntuación. ¿Sí? Perdón, la elaboración de retículas en perspectiva es para el 22 y la perspectiva monumental con un punto de fuga, que ya es lo que sería la composición por parte de ustedes, tiene fecha digamos, recomendada hasta el 27, miércoles 27, pero cierra todas las actividades para el 29 de octubre, que es el cierre y la finalización del primer corte. Entonces, para recordarles estos elementos de acá, también quería mostrarles, para dar un poco más de recursos, a ver, si se quiere, de referencias. Por aquí tengo para mostrar los tipos de escala que existen, digamos, a nivel del diseño.
¿sí? Tiene que ver con la proporción. Entonces, aquí esta página de arquis.com la voy a compartir por acá con Diana, que se conectó en el chat. ¿Sí? Entonces, aquí nos habla un poco de ciertas escalas. Entonces, nos hace referencia pues a la escala humana, a la escala de ampliación, a la escala de reducción, ¿ok? Y algunos términos referidos a lo que es la antropometría. Entonces, un poco para dejarles esa información acá, fíjense que, bueno, que dentro de lo que es la proporción, durante la evolución del hombre y de, bueno, pudiéramos hablar de la historia, pues existen varias mediciones a nivel de lo que sería la proporción. Entonces ustedes van a tener aspectos como antropometría, que es la medida referente al cuerpo humano, por ejemplo. El canon, que es una regla, un precepto este, de elementos de diseño, pudiéramos hablar, ¿no? La corva, la parte de la pierna, que es opuesta a la rodilla, y por lo general pues también es una referencia a lo que serían las proporciones del cuerpo. La parte de ergonomía, que es una ciencia de adaptación de lo que sería el trabajo del hombre, obviamente con sus diferencias eh, y determinar el tema del cuerpo y sus partes para la mejor productividad. Eso está referido digamos, al diseño de mobiliarios o cualquier tipo de elemento de diseño o objeto que se produzca para el hombre. También hay una medida, se llama estera, que es un estilo de tejido que es grueso, que es espartano, que también tenía esa proporción con respecto a las medidas del hombre. El ken, por ejemplo, el que aparece acá, ken, es una medida japonesa que equivale pues también a proporciones. Con ellos, digamos, los japoneses pues han decidido desde hace mucho tiempo su evolución a nivel de módulos para las construcciones tradicionales. Entonces es una medida que se utiliza en Japón. Aquí tiene que ver el popliteo, tiene que ver con la parte de la corva, que es la parte de medición del cuerpo. Aquí hablamos de proporción como concepto, que es la mayor o menor dimensión de una cosa. Chaku, otra medida de unidad japonesa, equivale a un pie inglés, que serían alrededor de 30 centímetros. Un tatami, que es una tela gruesa también, es un tema a nivel modular, que se utiliza sobre todo para caídas de prácticas de artes marciales, pero también es a nivel modular que pudiéramos utilizarlo. Entonces, algunos conceptos al respecto de proporción y de escala que pudiéramos tener por allí que quería mostrarles para manejar básicamente conceptos, ¿ok? Sabemos que en la actividad pues tenemos que realizar lo que son escalas monumentales, la solicitud de estas instrucciones y por supuesto el manejo de la retícula. Entonces, aquí quería mostrarles algo referente. Voy a compartir también este slide share por aquí en el chat, de manera que tengan también ciertas referencias a conceptos de escala. Sin embargo, aquí nos habla de la escala humana, por supuesto. Algunos conceptos que pueden revisar ustedes allí. Me interesa de este enlace las medidas digamos, de la figura humana estándar, ¿ok? Revisar, por ejemplo, este tipo de escalas, aquí pues lo llaman escala humana íntima, aquí nosotros vamos a llamar escala de detalle en el dibujo libre 2, ¿sí? Que es pues por supuesto objetos cercanos a nosotros y que nosotros pudiéramos en el dibujo pues hacer con mayor detenimiento a nivel del color, cuál es la textura, todo eso, ¿no? O sea, un acercamiento más a lo que serían los objetos para la parte de la escala humana, o conforme a la escala humana. Hablan de escala normal, y yo le llamo, o le llamaremos en dibujo libre, acercamiento al detalle, ¿sí? Entonces,
aquí es la multiplicación de la escala humana por 3, es decir, un espacio donde el humano se sienta confortable, donde haya ergonomía, donde, en fin, eso lo vamos a mostrar quizás en el segundo corte, tercer corte. Y bueno, quería simplemente mostrarles esto para que tengamos algunas referencias. Fíjense lo que les hablaba la clase pasada, es la, digamos, la altura con respecto a la altura humana con respecto a elementos edificados. Por ejemplo, una casa de una planta pudiera estar entre los 3 metros, 3,50, ¿ok? Sin embargo, en la actividad, recuerden que vamos a mostrar escalas monumentales y es a lo que voy ahorita a mostrarles. Entonces, es la multiplicación de este señor, de esta figura humana, ya por 10 veces su tamaño. ¿Ok? Ya estamos hablando de 30 metros de altura o más. ¿Ok? Aquí, bueno, van a ver ustedes varios ejemplos. Aquí ya estamos, digamos, coincidiendo en la terminología, escala monumental, por supuesto, a nivel de, pues, de edificios, de elementos que sobrepasen, por supuesto, la figura humana. ¿Ok? Entonces quería mostrarles esto. Aquí le llaman otro término, escala humana aplastante. Para mí, en las características que tiene, pues sigue siendo escala monumental, pero la parte de aplastante es que va un poco más allá del 10 veces el tamaño de la figura humana, ¿ok? Entonces, pues eran las imágenes que les mostraba a ustedes con respecto a ciertos elementos que tienen mucho más altura, que pueden ser rascacielos. Entonces, por eso era la remembranza en actividad, que deben hacer remembranza a lo que serían ese tipo de ciudades como Polita, por ejemplo, o ciudades abstractas, o como mencionaba otro estudiante por allí, que pudieran tener referencias a otros temas de diseño, pero mostrando esa escala monumental. ¿Ok? Entonces, esa es la idea con esto. Igual por aquí voy a mostrarles algunas imágenes de espacios, si se quiere, a nivel monumental, ¿sí? Entonces, reflejando la visión de que fíjense que vamos a observar elementos naturales, si se quiere, con elementos, con objetos que sabemos que son a nivel de antropometría, pues mucho más grandes y a nivel de proporción más grandes que la figura humana, pero en la parte monumental, en la escala monumental de lo que sería la perspectiva, entonces esos elementos van a verse, por supuesto, un poco más pequeños, y el tamaño va a ser mucho menor. ¿Ok? A eso se refiere esta escala monumental, la que debe aparecer en su ejercicio. Igualmente, pues, elementos naturales, ¿sí? De gran altura, elementos artificiales, y fíjense que tenemos estas referencias a nivel de lo que sería la visión humana y la comparación de la proporción con el humano, pero es la visión de lo que debemos mostrar en estos dibujos de escala monumental. Otra imagen por acá, vamos a ver si carga, un poco más de lo mismo, pero es para tener ciertas referencias, ¿sí? Quizás en esta parte de esta composición o de esta fotografía, veremos elementos que sabemos que son monumentales para nosotros por el tema de la escala, por el tema de la altura, que están, que si se quiere, cercanos al punto de fuga, pero obviamente a nivel de tamaños de dibujo, de proporción, pues van a verse pequeños, y lo que está delante, pues es lo que nosotros vamos a ver un poco más detallado. Entonces, esta es algunas ideas también para su composición. Otra parte por acá, un punto de fuga que puede ser aéreo, pero fíjense que el aéreo
no necesariamente tiene que ser desde arriba, ¿no? Que estemos desde arriba, sino que lo estamos enfocando desde abajo, como si estuviéramos acostados en el piso y proyectando, ¿ok? Entonces, eso también puede ser válido dentro de la composición de ustedes a través de escalas monumentales. Y otro ejemplo por acá, un último ejemplo por acá, es, bueno, esto ya sería una vista frontal, ¿verdad? Con ciertos elementos pues ya monumentales, con elementos publicitarios, que es la idea también con respecto a la actividad, donde eh, se conjugan escalas, se conjuga elementos de diseño gráfico, ¿sí? De lenguaje comunicacional, todo esto. Eh, y bueno, que deberían aparecer en líneas generales en la parte de esta composición de lo que sería la actividad para el 20%. Entonces, quería mostrarles esto y bueno, no sé si está solamente Diana conectada, no sé si Diana quiere comentar hacer algún comentario o alguna inquietud que tenga al respecto de la actividad, de las actividades. ¿O está todo bien? Ajá, aquí Diana nos comenta por el chat. Hola, profe, pues yo voy bien. Cualquier cosa que haga dibujo en las dudas se reflejará. Ok, está bien. Bueno, igual, Diana, un poco, pues ya pudiéramos concluir porque era lo que quería mostrarles. Es sobre todo para que tuvieran más referencias y más elementos para la parte. Las técnicas, como dije, las colocan ustedes. Mi idea en la corrección, pues es que sobre todo ustedes tengan ese manejo de la proporción, del manejo de la escala monumental, que entiendan el ejercicio que se requiere, ¿ok? Pueden ser lo más creativos posibles, como les he insistido. Pueden mover esa retícula, no necesariamente puede ser simétrica, que la coloquen simétrica, sino que la pueden mover hacia ciertos puntos y ustedes, pues, lanzar eh, cualquier tipo de composición, obviamente coherente, pero dinámica, ¿sí? Que haya mucho contenido allí y que, bueno, que ustedes puedan expresarse. Es una labor, si se quiere, técnica, pero también artística, ¿ok? La que ustedes van a revisar allí. Entonces, eh, no siendo más, ¿verdad? Entonces, mi recomendación es que estén pendientes, insisto, ya esta semana y las que vienen, las dos, porque no vamos a tener en 2 semanas webinar. Entonces, revisión de calificaciones, estén conectados por el Telegram para cualquier duda, también por supuesto, por el foro de dudas, pregunte aquí. Y bueno, si hace falta que terminen las dos anteriores actividades, pues todavía están abiertas hasta el 29 de octubre, sin embargo, vayan adelantando eso para que no se les acumule. ¿Ok? Y bueno, por ahora, entonces, Diana y bueno, estudiantes que verán luego este webinar, yo me despido por el día de hoy y muchas gracias por su atención.